Hola, buenas tardes, seguidores de Adenimanía. Tenía pendiente mostrarles un video tutorial de cómo hacer el sustrato para poder tener plantas sanas, con raíces fuertes y abundantes, y que a la vez, pues obviamente esas plantas den sus floraciones como lo podemos ver acá, ¿sí? Les he venido hablando muchísimos videos de los sustratos porosos, ¿sí? Es importante durante esta temporada de lluvia que controlemos, bueno, no podemos controlar el agua de la lluvia, ¿verdad? Pero sí controlar los sustratos que tenemos para que no retengan muchísima humedad y las plantas no se pudran, que es el principal factor en esta temporada, ¿sí? Entonces les vengo hablando de un sustrato poroso. No voy a hacer una gran cantidad, voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Y mostrarles cómo ir adaptando una planta desde que se expone a ya que se siembra y cuidados posteriores, ¿ok? Entonces, primero voy a comenzar poniéndoles acá un video rápido de el tipo de sustrato que yo utilizo. No sé si se alcance a ver. Acá creo que ahí está bien. ¿Sí? Yo lo que les vengo diciendo es de que utilizo lo que es la perlita. Utilizo la piedra pómez, que si pueden ver acá no pesa, es muy porosa y esto hace que permita la aireación de las raíces de la misma planta, lo cual hace que retenga menos humedad. Y la famosa hojarasca, ¿sí? Yo utilizo hojarasca normal. ¿En qué proporción lo utilizo? Normalmente es de un 30-40% de hojarasca. Y ahorita vamos a realizar lo que es la mezcla, ¿sí? Básicamente esto es lo que yo utilizo. Si ustedes no tienen en su ciudad lo que es piedra pómez o perlita, lo pueden hacer directamente con hojarasca, ¿sí? Solamente les recomiendo que hasta abajo, ¿sí?, ustedes puedan poner lo que es, hay una piedra llamada tepecil, que es parecida a esta, un poquito más grande, es roja, pero esto lo que hace es de que la misma parte de abajo de la maceta no se tape de tanta hojarasca y esto permite que el agua drene. Entonces, si nada más tienen hojarasca, yo les recomiendo que pongan una capa, ya sea de piedra, de grava, lo que encuentren, ¿sí?, para que esto permita que el agua fluya, ¿sí?, y no se tape la maceta. Voy a hacer la mezcla para que ustedes vean cómo se tiene que ver el sustrato. Espero que se esté viendo bien el video. Sí. Para agilizar la muestra, lo que hice es, ya tengo una planta que tiene más de una semana expuesta. Ya tengo la maceta y ahorita vamos a hacer lo que es la siembra, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es un sustrato que está bastante balanceado? Porque no se pone compacto, ¿sí? Tienen que revisar ese tipo de aspectos en su sustrato, porque eso va a permitir que las raíces secundarias, las más pequeñitas, se puedan desarrollar fácilmente. Si el sustrato está muy compacto, la raíz no desarrolla como tal o le cuesta muchísimo crecer a la planta. En cambio, si es una raíz, si es un sustrato que está así como bastante fluido, la raíz genera, o sea, el sustrato genera humedad y la raíz empieza a desarrollarse de mejor manera, ¿sí? Entonces, ya que tenemos nuestro sustrato, ahora sí, les mencionaba que voy a hacer lo que es la siembra, ¿ok?, de la planta. Aquí tenemos a la candidata. Ya hice un poco de exposición de raíces. Normalmente quito las raíces que no se ven tan estéticas. Bueno, en este caso, como era demasiado brusco el corte que le hice, no le hice las podas de estos chupones por acá que no me funcionan. Lo que voy a dejar solamente son las varas grandes para poder hacer injerto posteriormente, ¿sí? Está un poquito deshidratada, ¿sí? Aún así, podemos ver que aún fuera de la maceta, la planta empieza a ramificar, ¿ok? Entonces,
¿Por qué es recomendable que una vez que expongan raíces las dejen secando? Porque es casi imposible poder exponer una planta que se pueda sembrar de nuevo y no tenga pudrición. Necesitamos hacer o cerciorarnos, mejor dicho, de que estas partes de acá expuestas sequen perfectamente antes de sembrarla en la maceta, ¿ok? Ya tenemos a la maceta candidata, ¿sí? Es esta. Yo les recomiendo que midan siempre su planta. En este caso yo quiero que esta crezca un poco más, por eso le pongo una maceta un poco más grande. Y, importante, hacerle muchísimos agujeros. Normalmente trae 2 o 3 la maceta, yo les recomiendo que les hagan mínimo 6. Si pueden más, mejor, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar primero. Lo voy a volver a enfocar. Perdón. No soy muy buena en esto. Okay. Acá tenemos la maceta. Y siempre les recomiendo que pongan una capa de sustrato hasta abajo. ¿Sí? Como podemos ver. Es recomendación, o sea, es a decisión de cada persona. Yo lo que hago siempre es ponerle un poco de fertilizante, en este caso osmocote en la parte de abajo. El osmocote ya lo venía platicando anteriormente, es un fertilizante de liberación prolongada y lo que va a hacer es empezarle a suministrar los nutrientes necesarios a la planta para que ésta se desarrolle de manera correcta, ¿sí? A la par, lo que yo hago también es utilizar un poquito de enraizante. En este caso yo utilizo el Radix, podemos ver que lo estoy poniendo acá en la planta, y esto es para que las hormonas le ayuden a la planta a sacar raíces mucho más rápido, ¿sí? Y a qué altura la podemos dejar, es a decisión de cada persona, ¿sí? Yo normalmente lo que hago es enterrar la planta. No sé si se alcanza a ver, creo que sí. Y ahí. Ya que tengo más o menos avanzada esta parte, lo que hago es jalarla. ¿Sí? Aquí lo que me interesa es de que la raíz se exponga un poco, por eso no la enterré hasta abajo, ¿ok? Puede que quede sustrato hasta arriba un poquito, sí, no importa, ¿ok? Como pueden ver, aquí yo ya dejé mi planta. Esto, ya que la riegue en posteriores días, se va a quitar de acá encima. Pero básicamente ya tenemos lo que es la planta sembrada, ¿ok? Otro factor que les comentaba yo es, una vez que la siembren, no la rieguen 2 días más o menos. ¿Por qué? Porque le acabamos de poner hormonas enraizantes, le acabamos de poner fertilizantes, entonces la poca humedad que tiene el sustrato no está seco completamente. Esto va a ayudarle a que con el calor empiecen a emitir raíces más rápido, ¿okay? También es importante dejarla con un poco de humedad para que la misma planta empiece a desarrollar raíces, ¿sí? No por echarle muchísima agua, la planta dice, bueno, no necesito desarrollar nuevas raíces porque me están echando demasiada agua. Y es un error, ¿por qué? Porque la planta ya no puede absorber agua. O sea, podemos ver plantas que están deshidratadas, que las han regado muchísimo, pero que nomás no hidratan, y es porque no tienen raíces secundarias, ¿ok? Vamos a dejar esta por acá. Y la siguiente pregunta que me han hecho: oye Ángeles, ¿cómo cambio? ¿Cómo sé qué planta merece ya un cambio de maceta o no? ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo también, ¿sí? En este caso tengo esta planta. La voy a cambiar de maceta, una porque con el aire de acá se cayó y se fue de lado, y no me gusta que estén de lado las plantas. Y segundo, porque la maceta que tiene, si lo logran apreciar, ya está muy picada, ¿ok? Entonces en cualquier momento que yo la agarre, se va a romper, ¿sí? ¿Qué hacemos en este caso? No vamos a hacer una exposición de raíces. Si se dan cuenta, eso es lo que les comento. Miren,
Las raíces secundarias, que son las que podemos ver acá, estas son las raíces esenciales para que la planta se hidrate, ¿ok? Entonces, estas son las que tenemos que cuidar, ¿sí? De que se desarrollen. En este caso voy a utilizar una maceta un poquito más grande, ¿sí? Siguiendo el mismo principio. Vamos a ponerle un poquito de sustrato nada más porque es rellenar, ¿sí? Y vamos a sembrar la planta, ¿ok? En este caso, así. Como no le voy a hacer exposición de raíz, ¿sí? Lo que quiero acá es que ese sustrato baje un poquito. No lo voy a forzar a que baje, ¿ok? Porque si lo forzo puedo lastimar alguna raíz y pues hacerla candidata propensa a una pudrición. Así que solamente la vamos a poner así y rellenar la parte faltante de sustrato. De esta forma la planta va a volverse a adaptar a una maceta, pero ya nueva. Si queda un poco abultado acá, como esta zona, cuando la rieguen, solito se va a ir cayendo esta tierra, ¿sí? Entonces yo no le hago tanto intento de que quede perfecta, simplemente la rellené y bueno, ya tenemos a la planta otra vez bien sembrada. Ahora, otras personas igual me han dicho: Ángeles, ¿qué me recomiendas? ¿Trasplanto mi planta y posteriormente la podo o la puedo podar al mismo tiempo que la trasplanto? Y yo siempre les he dicho, decídanse por una de las dos. ¿Por qué? Porque si podamos la planta y la trasplantamos, no sabemos si tiene algún problema la planta en desarrollar, porque como no vamos a ver que las hojas se pongan amarillas como indicativo de pudrición o que las hojas empiecen a caer, ¿sí? Entonces yo les recomiendo primero que ya sea que la poden o primero que la trasplanten, aunque esté grande, pero la trasplanten así tal cual y posteriormente, ya que esté adaptada a la maceta, la puedan podar. En videos pasados mostraba cómo se veía esta plantita, está un poco chueca igual, que está con un follaje muy grande. Entonces lo que hice nada más fue cortarla, la cubrimos con los plásticos que ya les he mencionado. Ya tiene más de 2 semanas que le quitamos los plásticos, más de hecho, y pues ahorita la planta está ramificando. ¿Cuáles son las ventajas de cortar sus plantitas? Una, que ramifiquen más y se vuelvan más frondosas, y segundo, que desarrollen un caudex mucho más grande, porque como la planta ya no está enfocada en crecer hacia arriba, se enfoca en crecer hacia abajo, ¿ok? Esta no le voy a hacer nada, la vamos a tener acá en observación, ¿sí? Esta es otra plantita que, una bella, no sé quiénes gusten las naranjas, que podé hace como 3 semanas más o menos, ¿sí? Apenas le voy a retirar los plásticos, pero como podemos ver, esta poda que yo realicé solamente fue porque había unas ramas que estaban más largas que otras, ¿sí? Si quieren tenerlas de manera equilibrada, que ramifiquen y den flor al mismo nivel, yo les recomiendo que realicen este tipo de podas, porque como pueden ver, empiezan a florecer rápidamente, ¿sí? Entonces, a esta lo que le voy a hacer ahorita, ya que está ahorita brotando, es nada más cambiarla a una maceta, pues ya bonita, ¿ok? Tipo bonsai, para que crezca su caudex. Creo que ya con este es el último. Ay. Y vamos a proceder a cambiarla. Acá lo único que voy a hacer es, de hecho ya la maceta ya está muy cocida, de hecho nada más con tantita fuerza que le hice se rompió. Y vamos a utilizar igual otra maceta de estas, como les mencionaba, con muchos hoyos. Y como solamente es traspaso de maceta, ¿sí? Lo único que vamos a hacer acá, creo que no se alcanza a ver, aquí está, es rellenar, ¿okay? Porque la planta viene bien. Otra cosa que he observado, ¿sí? A mí en lo particular me gusta utilizar mucho este tipo de macetas
porque aparte de que son un poco más rígidas y toleran un poquito más el sol, o sea, la agresividad del sol, se desgastan menos. Tiene un dato curioso, que la planta, lejos de crecer hacia abajo, cuando llega al tope de la maceta, acá, empieza a crecer a lo ancho. Entonces yo he logrado tener plantas que han ensanchado muchísimo esta zona, nada más por el simple hecho de la maceta, porque no pueden crecer más abajo. ¿Okay? Esta en un mes más o menos, no menos, debe de estar llena de flores, ¿sí? Y así queda. ¿Okay? Hay quienes le pueden poner todavía, ya sea tepecil encima, piedras de río, para que se vean bonitas estas zonas de acá. Es a su elección, vaya. Yo así las dejo nada más. Y para mostrarles cómo se ven los caudes que les mencionaba, tengo esta. Esta es una planta que desde que llegó la sembramos acá, ¿sí? Y de hecho no sé si se alcanza a ver, pero la maceta ya está un poco alargada, por lo mismo, ¿sí? Tenía un follaje casi de 60 centímetros, más o menos así, un poquito más. Y lo que hice hace como 3 semanas igual fue podarla, ¿sí? Podarla, y pues obviamente lo que pueden lograr ver es un caudex hermoso. Próximamente va a estar muy llena de flores, y pues por eso es la recomendación de las macetas, ¿ok? ¿Qué les hago? Creo que por esta ocasión sería todo. Ahorita voy a checar las preguntas que hicieron, porque como tengo la cámara de lejos no puedo estar respondiendo, ¿sí? Entonces déjenme ver si hay alguna pregunta. Perdón por las fachas, lo que pasa es de que hace muchísimo, bueno, un poco de calor, pero tenía que hacerlo hoy. Hola Mike, saludos. Aleida, tengo una que se me ha humedecido demasiado, la miré a tiempo y se logró mantener, creo que la voy a poder salvar. Es importante que chequen, o sea, yo les mencionaba los síntomas de sus plantas. Si ustedes ven que una de sus plantas se están poniendo amarillas, o los tallos se están poniendo helado, o tienen una coloración rara en el caudex, aguas, podrían ser indicios de pudrición, así que tengan mucho cuidado con esa parte. ¿Qué más? Chismeando y aprendiendo. Ok. ¿Alguna pregunta que tengan? Todavía están a tiempo de poderla hacer. Irma Dolores. Sí, es importante. Mira, no importa el tamaño de los... Bueno, sí importa el tamaño de los agujeros. De preferencia te recomiendo que sean de 1.5 centímetros. No, 1 centímetro aproximadamente de diámetro cada orificio. Y eso sí, aunque les hagas chiquitos los orificios, hazle bastantes entonces para que filtre más, ¿ok? Pero no hay ningún problema si le haces suficientes orificios a tu maceta, ¿ok? Creo que por el momento no hay ninguna otra pregunta. Si se me está yendo algo, de todas maneras déjenlo en comentarios, apenas pueda les contesto. ¿Qué más? Otra cosa que se me ocurra. Carbón molido. Me han preguntado si he utilizado carbón molido. Sí. El detalle por qué no lo utilizo es porque es un poquito complicado conseguirlo, y pues trabajarlo también terminas toda encarbonada, como dicen por allá, ¿no? Pero le ayuda muchísimo porque tiene un efecto fungicida en la planta, le ayuda bastante. Recuerdo que tenemos una Suasicum que pasó a podrirse, se le rescató el caudex, y siguiendo los consejos de una persona la sembramos en puro carbón, así tal cual, puro carbón molido, y así la tuvimos como 2-3 meses, y empezó otra vez a desarrollar raíces, se recuperó perfectamente con puro carbón. Esa fue mi sorpresa, vaya. Ya posteriormente la traspasamos al sustrato que les acabo de mencionar, y pues viene bastante bien. Entonces también pueden utilizar carbón molido. Tierra negra, pueden usarla.
es lo mismo que les vengo comentando, mientras tenga la maceta al fondo, ya sea que utilicen grava en cualquier lado encuentran, pónganle piedras hasta abajo, una cama aproximadamente de este tanto, para que pueda filtrar, ¿ok? Y no se tapen los orificios, ¿sí? Creo que por esta ocasión sería todo. Ya no tiene ninguna pregunta. A ver, no logro ver las preguntas, pero bueno. Espero haberles ayudado muchísimo con esto. El siguiente video pendiente a hacer, y es realmente por la temporada de lluvia no se ha podido, quisiera hacerles un tutorial de cómo se hacen lo que son las polinizaciones, ¿ok? Entonces, flores hay, el detalle es el factor lluvia. Entonces, tenemos pendiente ese video. Cualquier cosa, cualquier duda, ya lo recordarán, déjenlo en comentarios y yo les respondo apenas lo vea, ¿ok? Espero haberles apoyado con esto. Saludos y que tengan un bonito y bendecido sábado. Besos.